Buenos días, alumnos del avanzado. El día de hoy en historia hablaremos acerca del oncenio de Leguía. Pero antes de pasar al tema, como siempre, las recomendaciones de lavarse las manos constantemente y no salir de casa. Muy bien. Nos dice que el oncenio de Leguía, en el aspecto político, al aproximarse las elecciones, el Partido Civil presentó la candidatura de Antero Aspíllaga, aunque desde 1918 se había generado un cansancio de la población por los gobiernos vinculados a este periodo, lo que permitió el encubrimiento de Augusto B. Leguía como candidato opositor. Leguía fue percibido por una alternativa política viable y diferente al civilismo. Había esperanza en que promoviera una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. Continuamos. Leguía ofreció solucionar el problema de Tacna y Arica, las provincias cautivas en el poder de Chile, conseguir el abaratamiento de la subsistencia, el desarrollo de obras públicas y el incremento de la defensa nacional. Su candidatura estuvo dirigida a los sectores medios y populares. Durante el acto electoral 20 y 21 de mayo de 1919, hubo enfrentamientos violentos con la policía y entre los bandos de cada partido. Aún así, no se paralizó el acto electoral. El resultado en Lima y en el Callao correspondió a Leguía, siendo el resultado de provincias una gran incógnita. Luego tenemos, debido a la cantidad de denuncias de falsificación y cohecho de votos, la Corte Suprema comenzó la depuración de residenciales válidas. Para el 3 de julio se había presentado 35 demandas de nulidad, perdiendo Leguía casi 1.500 votos. Casi 15.000 votos. Debido a la posibilidad de que ningún candidato llegara a la mayoría absoluta, el Parlamento tendría que tomar la decisión de elecciones presidenciales. Es así que en la madrugada del 4 de julio, Leguía, con el apoyo de la gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, decidieron adelantarse a tan incierta situación. Así, ante la pasividad de las fuerzas del ejército, asaltaron Palacio de Gobierno. Tomaron preso al presidente José Pardo, lo condujeron al local de penitencia y luego lo reportaron a Europa. Leguía asumió el gobierno con carácter de presidente provisorio. El Congreso fue disuelto. Una vez programado Leguía como presidente, se inició el régimen llamado la Patria Nueva. Según Enrique Chirino Soto, Leguía temió, en caso de invalidarse la mayor parte de los resultados, que el problema de elección del presidente se trasladaba al Congreso, donde sus adversarios eran la mayoría. Con el Congreso disuelto, convoca a nuevas elecciones para formar una Asamblea Nacional y reformar la Constitución, que inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919.
teniendo como presidente a Mariano Cornejo, intelectual que llegó a ser presidente del Senado y que construyó junto a Leguía la noción de patria nueva. Siendo su primer acuerdo reconocer a Leguía como presidente. Hablemos de la Constitución de 1920. Una comisión de constitución se encargó de redactar las reformas oportunas de la Constitución de 1860 para promulgar el 18 de enero de 1920 la nueva Constitución. Esta se convirtió en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Las más importantes fueron, dice, prolongación del periodo presidencial de 4 a 5 años. Además, quedaba prohibida la reelección inmediata. Luego tenemos, dice, reconocer que el Estado profeta la religión católica, apostólica y romana. Aún así, nadie podía ser perseguido por sus creencias. Se crearon los congresos regionales en el centro, sur y norte, con diputados elegidos al mismo tiempo que los del Congreso Nacional. Estos congresos se implantaron para darle vida a las provincias, reconociendo a la existencia legal de las comunidades indígenas. En el aspecto interno, tenemos que en 1919 fue nombrado como ministro de Gobierno Germán Leguía y Martínez, quien inició una persecución y deportación contra miembros del civilismo y militares, quienes fueron encarcelados en la isla San Lorenzo, frente al Callao, lugares de prisión política. Conmemoración del centenario de la Independencia Nacional, 1921, con asistencia de embajadas y misiones especiales, 29 países. Se crea la medalla del primer centenario de la Independencia Nacional. Luego tenemos, además, se recibieron obsequios extranjeros, reloj del Parque Universitario, el Arco Morisco, la Plaza Jorge Chávez y un estadio en Santa Beatriz, monumento de Manco Cápac y el Museo de Arte. Conmemoración del centenario de la Batalla de Ayacucho. Dice que fue en 1924 con asistencia de embajadas y misiones especiales, 30 países. Se llevó a cabo la inauguración de monumentos como el Hospital Arzobispo Loaiza y el Museo Arqueológico y el Panteón de los Próceres. En el aspecto externo tenemos que el oncenio de Leguía tuvo que solucionar problemas pendientes con los siguientes países. Uno de ellos fue Colombia, el Tratado de Salomón Lorenzo. El 24 de marzo de 1922 se suscribió entre el ministro de Colombia en Lima, Fabio Salomón, por el cual nuestro país cedía los territorios ubicados entre el río Putumayo y el río Yaguas, creando un corredor territorial llamado Trapecio Amazónico, permitiendo así el acceso de Colombia al río Amazonas. Por su parte, Colombia cedía al Perú el llamado Triángulo San Miguel, sucumbios que Ecuador le había reconocido. Es así que Leguía había utilizado como parte de su campaña la recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá. El gobierno planteó en 1921 la realización del plebiscito, teniendo como pacto de arbitraje a los Estados Unidos. Se llevaron a cabo las conferencias Washington en 1922, que recomendó el acto en el cual el general John Pershing, quien vio
que las garantías no eran necesarias. Es así con las propuestas del gobierno norteamericano de Herbert. Se firmó el tratado el 3 de junio de 1929 entre el canciller Pedro José Rada y Gamio y el plenipotenciario Emiliano Figueroa Larraín. Se estableció que los territorios serían divididos, Tacna para el Perú y Arica para Chile. El gobierno de Chile pagaría al Perú una indemnización de 5.000 millones de dólares. Muy bien, chicos, eso es lo que hemos hablado acerca del oncenio de Leguía. Les dejo la tarea en Word. Cuídense.